Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. La inmigración masiva ha transformado las sociedades occidentales para siempre. Da igual que esta haya sido legal o ilegal, el caso es que nada volverá a ser lo mismo. El país que conocimos algunos hace ya 20 años no existe, ni como conciencia nacional ni como realidad política. Muchos echan la culpa al inmigrante. Sea esto o no cierto, dependiendo de la persona que viene, se suele perder de vista a los verdaderos culpables de esto. Los políticos que llevan 40 años en el poder. Nadie niega que la inmigración es algo natural cuando no existen oportunidades para una vida medianamente digna en determinados países. Pero nadie puede negar que esto se ha convertido en un lucrativo negocio para mafias, empresarios, ONGs y fundaciones que, aunque suene mal, trafican con personas. Sí, han oído bien. Si alguien gana dinero llevando personas de un lado a otro de manera ilegal, eso se llama tráfico de personas. Da igual que lo revistan con la ya conocida narrativa de que ningún ser humano es ilegal, que las fronteras no deben existir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que antes eran inmigrantes económicos, ahora, por arte de magia, son todos refugiados. Y rizando el rizo, ahora nos lo quieren vender como refugiados climáticos. Todo por seguir cobrando. El problema ya no es solo social, político o económico, que lo es y muy grave, sino que a través de estos flujos migratorios entran en nuestras fronteras terroristas con delitos de sangre y personas que ponen en riesgo la seguridad de los civiles. Instituciones internacionales han llegado a llamar a la inmigración masiva como inmigración de reemplazo. Por si no se han dado por aludidos, los sujetos a reemplazar somos ustedes, yo y otros tantos compatriotas. Nuestra natalidad está por los suelos y las ayudas que cobran muchos inmigrantes por tener hijos no las tienen ni siquiera una española. Nos aumentan impuestos para pagar más ayudas en concepto de integración de inmigrantes. Las ayudas a la vivienda no son para los jóvenes españoles preferentemente, sino para los inmigrantes. Y estos son solo algunos ejemplos. Y repito que el foco no hay que ponerlo en el inmigrante que viene a trabajar como Dios manda buscando una vida mejor, sino en el inmigrante que viene a aprovecharse del buenismo imperante en nuestras sociedades y de la clase política o casta, como queramos verlo, que por estupidez o negocio siguen fomentando esta inmigración que transforma de manera radical nuestro país y otros de nuestro entorno. Aún tenemos tiempo para no acabar como Reino Unido o Francia. Solo requiere una cosa: voluntad. Comenzamos. Hoy, como habrás podido adivinar, hablamos de inmigración y qué mejor que para hablar de esto que Rubén Pulido. Muy buenas noches, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pregunta genérica, luego ahora lo iremos desgranando. ¿La inmigración es algo positivo o algo negativo? Bueno, la inmigración es algo positivo cuando se articulan los mecanismos, ¿no?, los cuales garanticen que esta inmigración va a ser segura, va a ser ordenada y va a ser regular. Y como habrás averiguado, no es ese pacto de Marrakech lo que he tratado, ¿no?, de poner encima de la mesa, porque esas eran las intenciones en teoría del pacto de Marrakech. Entonces, cuando se hace así, cuando se hace para la seguridad de las personas de una forma ordenada, a través de la cual llegue a territorio europeo realmente quien lo necesita, no realmente quien quiera aprovechar la vía de la inmigración ilegal para otros propósitos, pues es positivo. Pero la tesitura actual, tal cual está contemplado en estos momentos, pues es un problema y es totalmente negativo. En estos momentos las vías de la inmigración ilegal están siendo aprovechadas por otro tipo de sujetos y quien realmente necesita migrar, que luego ya también entraremos en materia, ¿no? Y más que garantizar migrar, hay que garantizar no migrar, ¿no?, a ese tipo de personas, ¿no? Pero quien realmente lo necesita no tiene a su disposición los canales apropiados, ¿no?, partiendo ya de una base económica, ¿no?, y de una logística adecuada, la cual le permita, pues, escapar de la miseria, ¿no?, o escapar de una situación difícil, ¿no? Las estadísticas nos dicen que ese caso se da en poco más de un 15% de toda la inmigración ilegal que llega a Europa. Entonces, algo estamos haciendo mal, y todas las estadísticas y todos los hechos, todos los sucesos, ¿no?, que giran en torno a la inmigración ilegal, pues en estos momentos nos están arrojando de que tal cual está contemplado es totalmente negativa. Por si acaso alguien no te conoce en casa, eres experto en inmigración. Cuéntanos tu background o cómo has llegado
hasta aquí, porque llevas años combatiendo la desinformación sobre la inmigración, has sido censurado en redes sociales, te han demandado a instituciones importantes, en principio por falsear la información, pero no han podido tumbarte. ¿Por qué esta lucha contra la inmigración en tu caso? Bueno, esta lucha es porque llevo muchos años, como bien dices, analizando este fenómeno. No en España, sino todo este fenómeno empieza a tener una mayor notoriedad en Italia hace ya muchos años, cuando comienza, hace un poco más de media década, ¿no?, cuando empieza a emerger toda esa inmigración ilegal desde Libia hacia Lampedusa. Ya ahí es donde empiezan mis primeros análisis. Todo esto viene fruto de mi labor también en el ejército, donde he estado durante más de 10 años. He tenido un contacto habitual con observadores internacionales, con compañeros que han ido fuera a áreas concretas, ¿no?, en las que todas estas rutas migratorias han empezado a emerger. Luego ya pues te formas, ¿no?, y te dedicas más profesionalmente, pasas a asesorar a diversas entidades. He estado asesorando a partidos políticos en Italia, y al final luego se produce un cambio de flujos migratorios, ¿no? Al final todos esos flujos migratorios que por vía marítima se estaban desplazando hacia Italia, comenzaron por Grecia, que luego se desplazaron hacia la zona de Libia para llegar a Lampedusa, Malta y toda la zona sur de Italia, y luego obviamente cuando se toman medidas en Italia, al final los flujos migratorios van cambiando y van tomando una deriva hacia Argelia, hacia Marruecos, para explorar esas rutas que están en estos momentos activas. Hablo de la ruta de Argelia, de la ruta marroquí, ¿no?, que tan activa estuvo en el 2018, pero al final también se tienen que dar unas condiciones favorables para todas estas mafias y para todos estos traficantes. Entonces esas condiciones favorables para ellos se dan en el 2018, y es cuando ya cambio yo un poco mi punto, ¿no?, mi punto de mira, y digo, es que lo que yo llevo viendo en Italia está a punto de suceder y está a punto de explotar en España, y ya entro también a analizar el problema, ¿no?, y todo lo que hay detrás de esos flujos migratorios que buscan en su objetivo territorio nacional. Me llama la atención la fecha porque más o menos por ahí, 2015, con todo el tema de la guerra de Siria, es cuando yo me pongo sobre la pista de George Soros, ¿no?, también uno de los personajes que han financiado esto. Sí que te quería preguntar, porque es importante lo que has mencionado de las rutas migratorias, y si puedes diferenciar qué tipo de inmigrantes hay. Como decía al principio, hoy en día parece que son todos refugiados, pero esto no es así. No, al final es lo que hemos hablado al inicio, ¿no? Al final esas rutas migratorias se articulan en base a las capacidades económicas de esa inmigración. Por ejemplo, por explicarlo de una forma más pedagógica, hablamos de Ceuta y Melilla, las fronteras de Ceuta y Melilla, las vallas de Ceuta y Melilla, pues es ese territorio, por describirlo de alguna forma, esa vía de entrada ilegal en España, es la explorada por aquellos que tienen menos recursos económicos. Por eso cuando vemos un asalto masivo a la valla, pues vemos en su mayoría inmigrantes de procedencia y de origen subsahariano, que no quiere decir que no hayan pagado unas cuantías que en sus países de origen no es pecata minuta. Estamos hablando de que para completar esos desplazamientos hacia Ceuta o hacia Melilla nos situamos en torno a los 2.500 euros aproximadamente para partir, por ejemplo, desde Sudán hasta Argelia, de Argelia a Marruecos y llegar hasta Melilla. Las entrevistas policiales arrojan aproximadamente esas cantidades. Ahí pues tenemos una ruta migratoria que es totalmente diferente, por ejemplo, a esa ruta argelina, ¿no?, a esa ruta que parte desde el área de Argelia, desde el área de Orán, de Argel, con destino a Almería, Murcia, zona de Levante e Islas Baleares. Ahí estamos hablando de otro tipo de inmigración que emplea una logística más profesional, pues, por decirlo de alguna forma. Hablamos de embarcaciones de fibra de vidrio, hablamos de motores bastante potentes, hablamos de que hay esa inmigración ilegal para completar ese desplazamiento viene a pagar de 5.000 a 6.000 euros, en algunos casos la que llega a Baleares hay operativos que han evidenciado que han llegado a pagar incluso 8.000 euros, entonces ahí tenemos ya una ruta
de alguna forma VIP, ¿no? Y luego están los desplazamientos que se producen hacia el archipiélago canario y el estrecho, ¿no? Ahí hay un poco de todo. Ahí hay desde inmigración subsahariana a inmigración de procedencia marroquí, ya dependiendo del sujeto, ¿no? Ya dependiendo de si es de origen subsahariano o es de origen magrebí, pues lo vas a ver llegar al archipiélago canario pues en una balsa neumática o en una embarcación más sofisticada, ¿no? Pero para que te des cuenta, se ha tejido tal organización, ¿no? Tales redes criminales alrededor de toda esta inmigración ilegal, que como has visto hay diferentes paquetes según tus posibilidades económicas, pero siempre hay que pagar una cuantía que en esos países de origen es elevada, lo cual pues no facilita a quien realmente lo necesita, ¿no? Escapar, ¿no? de su situación. Con lo que estás diciendo, se suele decir que la inmigración ilegal afecta al país emisor y al receptor por igual. Al receptor porque genera un factor de inestabilidad política, económica, social, evidente, además lo estamos viendo en España, y sobre todo al emisor porque el gran potencial, o digamos el factor humano, ¿no? El potencial humano, que también es un factor económico, se les va de las manos, ¿no? Nuevas generaciones, gente joven, incluso gente con preparación, que quizá en vez de elegir una vía más legal, valga la redundancia, se va por estos derroteros, pero vacía de capacidad de estabilidad al país, de un futuro. Y has dicho además que en ese intermedio hay una serie de mafias, una serie de rutas. ¿Cuál crees? ¿Es posible una solución política en esto? Porque muchos nos dicen los gobiernos de no, hacemos acuerdos de inmigración con otros países, pero eso no parece frenar la ola cada vez más grande. Hombre, lo que está evidenciando todos estos años es precisamente que supeditar el control de flujos migratorios a terceros estados no está dando resultado, ¿no? Porque al final lo están empezando a utilizar. Ya lo poco que comenzó Erdogan con este negocio, ¿no? y ahora ha tomado nota desde hace unos años muy bien Mohamed VI y se está empezando a utilizar ese control de flujos migratorios como arma preferencial, ¿no? de negociación diplomática con los estados europeos y en este caso con España, ¿no? en el caso marroquí. ¿Se puede solucionar por otras vías que no sea supeditar? Es que al final supeditar el control de flujos migratorios a estos países te debilita a ti. Si no, al fin y al cabo te hace rehén, de alguna manera, ¿no? Te hace rehén de un puro chantaje económico, que es lo que pasó con Turquía y es lo que nos está pasando con Marruecos, donde ya no entra solo en juego el factor económico, sino que ya estamos hablando de cesiones de territorialidad y ya ahí entramos en un terreno bastante pantanoso. Con ello me refiero al tema del Sáhara y con ello me refiero a esos guiños, ¿no? que el régimen alauita ha hecho constantemente hacia esos territorios ocupados de Ceuta y Melilla. Es decir, se está abandonando, no se está abandonando porque también sigue pidiendo dinero, ¿no? Pero ahora está queriendo algo más, ¿no? Y después de la cesión de territorialidad, ¿qué va a venir? Ahora hay unas reuniones en enero, veremos a ver qué pasa. Pero se puede combatir si somos más determinantes y si las relaciones diplomáticas las tomamos desde una posición mucho más determinante. No hay nada malo en hacerlo así, ¿no? Ya países como Polonia lo hacen y países como Hungría también se muestran determinantes con aquellos países emisores de inmigración o que pretenden coger ese grifo de los flujos migratorios para de alguna forma chantajear al país de destino de esa inmigración ilegal. Partiendo de esa posición determinante no solo en lo político sino también en lo disuasorio. Es decir, nosotros no podemos tener unas fronteras de Ceuta y de Melilla, que tú has podido verlas, donde la presión policial brilla por su ausencia. Alrededor del vallado no hay ni tan siquiera unos dispositivos de videovigilancia para que ocurra precisamente lo de Melilla, que encima la culpa es nuestra, ¿no? Que nos permita tener una previsión de lo que puede suceder. Entonces, también toda esa serie de dispositivos, esa presencia policial, todo eso crea un efecto disuasorio que al final consigue de alguna forma frenar las pretensiones de toda esa inmigración ilegal. Y luego también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el momento que tengan que defender la territorialidad, en el momento que tengan que defender las vallas de Ceuta y Melilla, pues
que tampoco el que viene a atacar esas fronteras lo vea con una porra y con un casco de hace 30 años. No hablamos de el apoyo político, que en este caso encima la culpa es de los policías, que hacen su trabajo como pueden. De un subfusil, pero si sabemos, ¿no?, de que hay gases, de que hay una serie de medidas que se pueden adoptar, que ya lo vimos también en los asaltos en Melilla, que cuando se comenzaron a utilizar esos gases, a utilizar otros medios que se pusieron al alcance de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pues se logró frenar todo ese avance masivo, ¿no?, de decenas de subsaharianos. Has mencionado Ceuta y Melilla, estuvimos a principios de noviembre en el Encuentro Frontera Sur. La inmigración es un hecho, está ocurriendo. En el caso de Ceuta, el 60% de los ceutís o habitantes son de origen marroquí. Voy a ser una pesimista con esta pregunta, pero ¿es posible parar ese torrente de personas a nivel nativo y a nivel inmigratorio? Porque de alguna manera el nativo se cuenta como un sándwich, ¿no? Es decir, sí, donde estamos hay una presión de nacimientos muy grande, es decir, la española casi no tiene hijos, hablamos de menos del 1,4, el inmigrante suele estar en 3, 4 hijos por pareja. Por eso la presión por un lado, de asfixia de la ciudad, es decir, conquista por el vientre, y por otro lado me siguen entrando. La última vez, lo que nos comentaron en cifras, me lo dijiste tú, había entrado casi un séptimo de la población ceutí en el último asalto. ¿Qué les queda a...? Nosotros todavía en la península tenemos territorio para escapar, pero ¿qué les queda a la gente de Ceuta y Melilla? Yo quiero pensar que Ceuta y Melilla lo tienen... No me gusta tampoco ser pesimista, ¿no?, pero el asunto ahí se me antoja realmente complejo, y más en Ceuta que en Melilla, porque en Ceuta está el barrio del Príncipe, ¿no?, que está tomando una deriva bastante preocupante, que me lleva a pensar a mí en muchas ocasiones que es un arma que está utilizando Marruecos para tratar de desestabilizar la propia ciudad autónoma. De alguna forma Marruecos toma como rehén seguro Melilla, dadas las condiciones que hay a la hora de desplazarse, ¿no?, de fortalecer los controles en la ciudad. A nivel logístico es mucho más complicado viajar a Melilla, entonces él sabe que si articula una amenaza híbrida sobre la ciudad autónoma de Melilla, lo va a tener mucho más fácil, ¿no?, a la hora de ocupar la ciudad autónoma. Sin embargo, con Ceuta sabe que es más complejo, ¿no? Ya hizo más o menos un experimento, ¿no?, con aquella entrada de más de 10.000 inmigrantes ilegales. Entonces él ya sabe que en Ceuta, en pocas horas, pues ya sabes, él conoce bien el trayecto que hay desde Algeciras a Ceuta, sabe que en pocas horas se puede defender, ¿no? Pero si tú utilizas ciertos barrios como armas de desestabilización y vas poco a poco ahí haciendo ese trabajo, pues lo vas a tener más fácil, ¿no?, en el momento que decidas poner en marcha esa amenaza. Entonces a mí la situación de las ciudades autónomas se me antoja realmente compleja, a no ser que se actúe de forma determinante, ¿no?, y se quiera combatir este problema, y se puede hacer, ¿eh? Yo he hablado en muchas ocasiones con analistas, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se puede hacer porque hay mucha población en Ceuta, mucha población magrebí que está allí en Ceuta de forma irregular. Entonces obviamente se pueden articular poco a poco retornos a su país de origen, de forma que te vayas quitando poco a poco el problema, y creo que estoy dando demasiadas pistas, ¿no?, porque si se quiere ir haciendo, pues ya más o menos estoy descubriendo el plan, ¿no? Pero eso, o se actúa con determinación o al final. Luego a nivel peninsular, pues tenemos que estar un poco atentos a lo que ocurre en este año, y digo esto porque llevo unos meses en los que me estoy enterando que de alguna forma esa regularización masiva va tomando cada vez más cuerpo. Hay maquinas. En torno a 500.000, decía menos el ministro de Interior. Claro, pero hay una reunión que el gobierno tendrá en enero, a últimos de enero, a principios de febrero, según dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Marruecos. Y hemos hablado de cesiones económicas, de cesiones de territorialidad. A mí, periodistas marroquíes con los que mantengo yo una interlocución
bastante frecuente, me dicen que puede entrar en juego esa regularización, es decir, que Marruecos exija al gobierno de España que regularice a sus nacionales. Obviamente al gobierno le va a venir bien, pero mejor le va a venir también a Marruecos. Entonces tenemos que tomar medidas totalmente contrarias. Bueno, medidas no se está tomando ninguna por parte del gobierno, pero tenemos que cambiar el chip, porque podemos entrar en ese punto de no retorno en el que se encuentran en estos momentos países como Francia. Por poner cifras con lo que estás diciendo, ahora mismo en España hay casi 2,5 millones de musulmanes, casi todos de origen marroquí. A más presencia de musulmanes de origen marroquí, más presencia o más poder tiene social y de chantaje, en este caso la monarquía marroquí sobre nosotros. Eso es un hecho. Sí que me gustaría hablar, antes has mencionado la tecnología de los botes o del transporte. Hay una relación, bueno, lo que ocurre muchas veces es esos botes no pueden ir más allá de apenas unos kilómetros de la frontera, o digamos de la costa. Lo que estamos viendo, o yo les llamo como Ubers marítimos, ¿no? Cuéntanos qué es lo que ocurre, porque a veces cuando decimos traficar con personas, para que la gente en casa ponga o tenga en la cabeza por qué decimos eso. Porque no es personas que viene el traficante de África que llega hasta aquí y ya está, no. Hay una relación estrecha entre algunas ONGs, entre gobiernos y mafias. Sí, es la situación que se da un poco en el Mediterráneo central, ¿no? Lejos de ese perfil de inmigración argelina que viene a toda velocidad hacia territorio nacional, ¿no? Pero las distancias son mucho más largas cuando partes desde zonas como Libia, ¿no? Y ahí, sin la ayuda de esas organizaciones humanitarias, pues difícilmente van a completar mucha de esta inmigración ilegal va a lograr completar el trayecto hacia Italia, y eso lo estamos viendo desde el origen de esos flujos, desde la activación de esos flujos migratorios en el triángulo de las mafias libias, ¿no? Ese triángulo que va desde Zuara a Trípoli, toda esa zona que conocen perfectamente estas organizaciones humanitarias. Y aquí es muy curioso, porque estas organizaciones humanitarias nos dicen constantemente que ellos están allí, porque si ellos no están allí, se ahogan en el mar, ¿no? Y su presencia, al contrario, ¿no? Su presencia lo que está creando es un factor de atracción constante, que lo estamos viendo a través de diversos análisis, y Europa es consciente de ellos y los Estados europeos son conscientes de que están creando un efecto llamada constante, pero no están creando solo un efecto llamada o un factor a atracción, como lo queramos llamar, sino que están creando un peligro para esa inmigración ilegal que dicen rescatar. Y esto lo explico a través de análisis, ¿no? de entidades que dentro de sus áreas pragmáticas pues tampoco casan mucho con mis tesis, ¿no? Pero que en algunos momentos han llegado a ser honestos, ¿no? Y han analizado la problemática que se estaba dando allá por el año 2017-2018, donde comienzan estas mafias a utilizar embarcaciones neumáticas de condiciones de flotabilidad pues muy precarias, ¿no? Se analiza por qué esos traficantes están recurriendo cada vez a una logística más precaria, ¿no? Y cada vez les da más igual, ¿no? Al final ellos lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Ellos buscan cierta garantía en que se complete el trayecto, ¿no? Pero al final también el factor económico entra en juego, cuando al otro lado... Arriesgan menos simplemente avanzando 5, 6 o 7 millas marítimas, claro, y después volver, que hacer todo el trayecto ida y vuelta. Claro, cuando tienes al otro lado unas organizaciones humanitarias que van a completar ese trayecto, es decir, que esas organizaciones humanitarias van a trabajar cada vez más cercanas a esas costas de Libia, pues al final las condiciones se vuelven aún más precarias y al final están poniendo en riesgo la vida, ¿no? de esos inmigrantes. Esto lo apuntó muy bien en el año 2017 Elizabeth College del Migration Policy Institute, ¿no? Elizabeth College lo decía así, ¿no? Decía que las mafias estaban recurriendo cada vez a una logística más precaria, a sabiendas de que al otro lado iba a haber una organización humanitaria que iba a ir enseguida por ellos. Entonces creas ahí una logística, utilizas una embarcación que con que te avance 50 millas náuticas es suficiente, porque estas organizaciones humanitarias van a estar ahí. Lo mismo en el 2017 arrojó la iniciativa global contra el crimen organizado. También habla muy claro de ello, ¿no? Habla de que todas estas condiciones de precariedad en cuanto a la logística empleada se están dando por la presencia
de esas organizaciones humanitarias. Eso se empezó a ver en el Mediterráneo central en 2017 y en 2018, pero lo estamos viendo también en la ruta atlántica con destino hacia Canarias. Si se revisan hemerotecas, todas las embarcaciones que hace unos años llegaban a Canarias, o bien eran cayucos provenientes del Sahel, o bien eran embarcaciones de madera con unas condiciones de flotabilidad bastante aptas, que estaban partiendo desde todas las costas saharianas. Pero desde hace unos años a esta parte se está empezando a utilizar también una logística precaria. Las mafias están utilizando también balsas neumáticas, y eso es examinar las hemerotecas y nos van a dar cuenta de ello. ¿Y por qué está sucediendo eso? Pues está sucediendo porque se está dando la misma circunstancia que se daba en el Mediterráneo central, y es que los operativos de salvamento marítimo cada vez se acercan más a costas saharianas. Entonces todos estos operativos de rescate al final están siendo parte del problema. Así como se dijo en su momento que determinadas drogas servían para financiar a grupos terroristas, ¿podemos decir que de alguna manera el promover este tipo de inmigración ayuda también a financiar grupos terroristas a través de mafias? Hombre, por supuesto. Es que yo publiqué un día sobre la magnitud económica que se llega a manejar con todo esto del tráfico de inmigrantes, las cifras económicas que se llegan a mover, y están a la altura del narcotráfico. Obviamente todo ese dinero luego es un señuelo, ¿no?, para todas estas organizaciones terroristas. Al final, todas estas organizaciones terroristas llaman a las puertas de esos señores de la guerra que se están dedicando al tráfico. Es una cuota que al final todos están dispuestos a pagar a cambio de que la yihad les deje seguir operando en según qué territorios, porque ahora mismo rutas como la argelina nos está trayendo a territorio nacional inmigración de nacionalidad siria. Era algo que no se estaba dando. Que sobre el mapa uno se pregunta dónde está la coherencia. Claro, eso te está diciendo, ¿no?, de que ahí hay cierta conexión, y además cierta conexión que no solo evidencia el origen, sino que evidencia el perfil del inmigrante que está utilizando la ruta argelina, y con ello hablo de perfiles radicalizados que mantienen en alerta constante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en algunos momentos se logran interceptar esos sujetos, pero que en otros momentos nunca vamos a llegar a saberlo. Si te parece, vamos a ver ahí en pantalla algunas estadísticas. Vamos a ver esto de inmigración, primero inmigración ilegal. No sé si lo puedes ver ahí, nos puedes acercar un poquito más la pantalla, por favor. ¿Lo ves bien? Sí, lo veo perfectamente. Este es el crecimiento desde el año 2011. Obviamente digamos, ese descenso es producido por el confinamiento del COVID, y aún así sorprendentemente siguió entrando gente. Que esto es algo que criticamos mucho, ¿no? Es decir, no me puedo ir a comprar el pan en la esquina, pero aquí pueden seguir entrando inmigrantes ilegales. No, pero en un volumen... ¿Cómo lo valoras? En un volumen bastante aceptable, iba a decir, bastante alarmante, ¿no? Porque si lo comparamos, ahí estamos viendo una horquilla de 10 años, una horquilla en la cual pues han entrado a territorio nacional casi 300.000 inmigrantes ilegales, donde más del 65% de toda esa inmigración ilegal que ha entrado en 10 años entra después del 2018. Es decir, algo ha hecho el actual gobierno mal, ¿no?, para que estas condiciones sean tan favorables. Mal o bien, depende de cómo lo veamos. Depende del prisma que tomemos, ¿no? Y luego en el 2018, si analizamos estadísticas, casi el 80% de esa inmigración ilegal que entra en España en 2018 entra a partir de mayo, ¿no? Entonces, blanco y en botella. Sí que en el 2017 hay un repunte de esa inmigración ilegal, pero porque se dan unas condiciones adversas y se apunta hacia ciertas organizaciones humanitarias en el Mediterráneo central, entonces se produce un pequeño cambio de flujos migratorios, pero las condiciones totalmente favorables las vemos en ese pico del año 2018, donde llegan 65.000 inmigrantes por la vía de la ilegalidad a territorio nacional, ¿no? Donde en Italia se quiere contener un poco, ¿no?, se activa cierto bloqueo naval, se pone en marcha ese decreto de seguridad, y en España se va en una dirección totalmente opuesta. Es decir, hay un buque Aquarius que Italia no deja entrar en sus puertos, y que España, al unísono, ¿no?, abre los brazos a ese Aquarius. Entonces, obviamente, ahí
te pones bajo el objetivo de todas esas mafias de la inmigración ilegal, y el cambio de flujos migratorios pues es prácticamente inmediato, porque la virulencia de las políticas que en ese momento aplica Salvini pues de alguna forma alejan a todas las organizaciones humanitarias del Mediterráneo central por un tiempo. Al final es muy difícil que todas estas organizaciones criminales, que todas estas redes criminales de la noche al día dejen de trabajar. Cuando tú le pones el caramelo, ¿no? Cuando ven ese negocio, no van a dejar de operar. Ellos van a tratar de encontrar alternativas, ellos van a tratar de encontrar otras vías de acceso a Europa por la vía, valga la redundancia, de la legalidad, y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Ahora parece ser que se van a dar también unas condiciones políticas, ¿no?, que van a activar otra vez una serie de medidas que logren paliar esos flujos migratorios del Mediterráneo central. Si se vuelve a dar esas condiciones, pues veremos a ver qué puede suceder en España, porque eso es lo que se conoce también como efecto llamada. Claro, es que muchos lo niegan, pero ahí está. Lo digo porque desde hace un par de años se han activado varias rutas en Túnez con destino al sur de Italia, rutas que también han encontrado esa correa de transmisión para completar sus trayectos en organizaciones humanitarias. Antes veíamos que las organizaciones humanitarias, es que al final es muy difícil detectar lo que están haciendo, ¿no? Al final acudimos a monitorizaciones marítimas y hace unos años veíamos que no se movían de esa zona de Libia, y ahora estamos viendo que también trabajan en la zona de Sfax, en la zona de Zarcis, en costas tunecinas, donde hace un par de años pues ellos han sido partícipes en la activación de esos flujos migratorios. Entonces todos esos sujetos que se están dedicando en estos momentos al tráfico, a fomentar la inmigración ilegal en Túnez, a ver tú cómo ahora de la noche a la mañana le dices que van a dejar de ganar las cantidades ingentes de dinero que están ganando, ¿no? Y ahora veremos a ver... Como el negocio de la droga en el sur de España, ¿no? Claro, además, entonces, más en una tarde que en un mes trabajando. Ahora sí que tengo constancia de que sí que hay conversaciones y sí que se están tratando de poner en práctica ciertas políticas de contención de la inmigración ilegal en Túnez, supeditando el control, haciéndolo erróneamente bajo mi punto de vista, supeditando el control de esos flujos migratorios a las autoridades tunecinas. Pero claro, si les llega dinero de Italia, al principio van a comenzar a hacerlo. Luego veremos ya lo que dura, ¿no? Pero todas esas mafias, esas redes criminales van a tener que optar por otras rutas de entrada ilegal en Europa, y a mí solo se me ocurre en estos momentos esa ruta que hay entre Argelia y Baleares, que ha ido tomando músculo también en estos últimos 2 años, esa ruta que va desde Argel hacia la isla de Cabrera, hacia la isla de Mallorca. Ya ha empezado a haber muchas interlocuciones en grupos de mafias controlados por estas redes de origen tunecino, ¿no? Y se empieza a dibujar ese objetivo sobre Islas Baleares, y lo veremos si ocurre. No lo vamos a ver de forma inmediata, pero si empiezan a decirnos que a Baleares está llegando inmigración de origen tunecino, pues ojo ahí, ¿no? Porque ya sabemos de dónde viene. Claro. Cerrado la vía de entrada de Grecia, cerrada la vía de entrada de Italia, abierta la de España, pero una pregunta que muchos se hacen y nos hacemos siempre: ¿por qué nadie va a Gibraltar? Hombre, nadie va a Gibraltar porque la ley de extranjería en Gibraltar se aplica según está contemplada. Es que en España, si la ley de extranjería se aplica según está contemplada o según avalan tribunales europeos, hablo de las devoluciones en caliente, ¿no? Pues igual pasaría lo mismo que con Gibraltar. En Gibraltar, cuando llega una embarcación, todos son tomados como favorecedores de la inmigración ilegal. Ahí no se van a parar a ver quién es el que ejercía de patrón, quién es el que ejercía de trasladado. No, ahí son todos puestos a disposición judicial y metidos en prisión, pero luego, una vez son encarcelados, salen con destino hacia sus países de origen muy pronto, y se logra saber de dónde proceden también muy pronto, porque si no dices tu lugar de procedencia, pues es tiempo que vas a estar ahí encarcelado hasta que decidas irte a tu casa. Entonces, obviamente, deciden irse a casa pronto. Políticas que crean un efecto disuasión, lo que hemos apuntado antes. Vamos a seguir viendo estadísticas para que ustedes en casa puedan hacer una composición del lugar. Esto es la inmigración ilegal simplemente por vía marítima,
comparativa 2019-2020. Bueno, obviamente 2019, el año del confinamiento, 975 personas en 69 cayucos. Perdón, sí, exacto. Sí, 69 embarcaciones. Eso es. Y después el aumento 2020, brutal, de Sí. más del 5.000, más de 500%, con Sí. 6.081 personas en 225. Y esto es el año siguiente, 2021-2022, en donde vemos ese crecimiento exponencial. 2021 13.000, con 340 embarcaciones, y en 2022 con 12.506 en 279. Todavía no hemos terminado el año, estas estadísticas... Sí, esas son estadísticas hasta el 30, hasta finales de septiembre, ¿no? O sea que perfectamente podemos llegar a final de año superando... Y en el 2020 había restricciones también. Sí, hasta mayo, sí, hasta verano. Y sin embargo, pues vemos ese aumento de más de un 500% de la Y esto teniendo en cuenta que solo entradas por vías marítimas, es decir, lo que tú estabas comentando, bien sea de cayucos, bien sea de botes neumáticos. Luego está obviamente la mayor entrada, que es a través de los aeropuertos. Las personas que llegan en principio con permisos. Esto de Canarias es muy curioso, porque ahí has visto que en el 2020 llegan 6.000, casi 7.000, ¿no? Y este año, tomando la misma horquilla de fechas, ¿no?, hasta finales de septiembre, estamos hablando de casi el doble, ¿no?, más de 12.500. Yo no sé si recuerdas tú en el 2020 cuando se oía hablar en todos los medios de comunicación de aquella crisis de Arguineguín, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Canarias? Canarias no puede absorber esta inmigración ilegal, 6.000 y pico, ¿no? 12.500 y no vemos nada en los medios de comunicación. Llegan los progresistas y no. Es decir, estamos hablando de casi el doble de esa inmigración ilegal que llevaba a ese sensacionalismo y a esa crisis de Arguineguín y a esos medios de comunicación todos pendientes de lo que estaba pasando en Canarias. Ahora entra más del doble y ahí estamos viendo muy bien lo que es el control sobre los medios de comunicación. El problema sigue estando en Canarias, ¿eh? Y no solo el problema sigue estando en Canarias, sino que el problema sigue estando en Canarias en una magnitud mucho mayor en unas condiciones mucho peores que de las que se dieron en el año 2020. Hay lugares como Lanzarote y Fuerteventura que están sufriendo una presión migratoria procedente en más de un 80% de territorio marroquí, que eso luego es otra, ¿no? Se está hablando de que están controlados esos flujos migratorios procedentes de Marruecos, pero estarán controlados en el área del Estrecho, en Ceuta y Melilla, ¿no? Pero en las Islas Canarias hay un grave problema, y igual por eso se está aplicando esa censura a través de los medios de comunicación. No somos conscientes de la magnitud de esa inmigración ilegal que está llegando a las Islas Canarias, y no solo somos conscientes de la magnitud de esa inmigración ilegal, sino que no somos conscientes del origen de esa inmigración ilegal, y ahí está jugando un papel muy protagonista también el régimen alauita, y con la condescendencia, ¿no?, de España, que nos mantiene totalmente ajenos a lo que está sucediendo. Pero los canarios saben bien lo que está sucediendo allí, y están sucediendo cosas mucho más complejas que las que sucedían en aquel 2020 y que tanto trascendían a través de esos medios de comunicación. Se puede decir incluso que aviones militares marroquíes aterrizaban en Canarias tranquilamente, ¿no? Por lo tanto vemos hasta qué punto quizá nuestro gobierno está sometido a Marruecos más de lo que nos gustaría. Has dicho antes algo interesante, ¿no? Es el concepto de mano dura, que esto yo creo que, viendo cómo estamos siendo como país, es decir, ley y orden es algo que se debería aplicar. Vamos a ver una comparativa entre dos países hermanados, obviamente Italia y España, muy cerca uno de otro y muy cerca también de las costas africanas, pero para que veamos cuáles son las consecuencias de esas políticas, que creo que es importante, ¿no? Estos, por ejemplo, en España, fallecidos, en aquel entonces estaba Salvini en Italia, y esto es la comparación entre las consecuencias de la política migratoria italiana en ese momento, que también es muy parecido a la de ahora, y las consecuencias de la política inmigratoria española. Esos son fallecidos en rutas marítimas entre 2017 y 2018. Y ahí vemos, por ejemplo, la diferencia entre unos y otros, ¿no? Muchísimas más muertes en 2018. Sí, ahí vemos que la inmigración ilegal al final trae eso. Muertes. Una activación de las rutas migratorias al final crean esas condiciones para
a través de las cuales, ¿no?, pues se producen todos esos ahogamientos que utilizan a su vez esas organizaciones humanitarias para justificar su presencia. Pero es un círculo vicioso. Su constante presencia, lo que nos trae esto, cuando esa presencia no se da, ahí hemos visto las cifras de Italia, ahí vemos meses en los que el número de fallecidos se reduce a cero. Es decir, meses en los que el número de personas que fallecen por ahogamiento en el Mediterráneo central es cero. ¿Por qué? Porque se deja de crear ese factor atracción. Entonces ya somos plenamente conscientes de cuál es el problema, de cuál es qué es lo que atenta, ¿no?, sobre la vida, sobre el riesgo de ahogamiento de esas personas, ¿no? Y es ese constante factor atracción. Es algo que nos dice que si queremos crear, si queremos que esas personas lleguen a Europa, pues tenemos que optar, ¿no? Y lo primero, esas organizaciones humanitarias tienen que optar de alguna forma por otro tipo de políticas, entre comillas, ¿no? Y cómo no, esas políticas que pone en marcha Salvini, lo que hemos visto en el segundo gráfico, pues logran frenar también el índice de flujos migratorios, ¿no?, hacia territorio italiano, ¿no? Y cómo unas condiciones totalmente opuestas, ese gráfico, ¿no?, favorecedoras de la inmigración ilegal y muy generosas con todas esas embarcaciones y con todas esas ONGs que deciden poner rumbo a España, ¿no?, pues vemos cómo lo que hace es aumentar, ¿no? Es un poco la contraposición, ¿no? En Italia baja en picado, en España aumenta de forma exponencial. Más entradas, más riesgo, por lo tanto más puertas. Antes has mencionado algo también importante que hay que remarcar, que es, bueno, pues las rutas migratorias no sabemos quién entra, no sabemos qué perfiles, pero hemos sufrido las consecuencias, ¿no? Algunos ataques, como por ejemplo los del mercado navideño, algunas células desactivadas en España, vienen por esta ruta precisamente de inmigración ilegal marítima. Y en este caso, por ejemplo, bueno, en algunos ahora podemos ver en pantalla, es el Estado Islámico conoce la debilidad de nuestros países y se aprovecha de ello. Es decir, que no hace falta, ahí lo vemos en pantalla, de la razón, el Estado Islámico opta por la utilización de pateras para introducir yihadistas en España. Es decir, echa la ley, echa la trampa y conociendo al tonto útil mucho más, ¿no? Y de esto también es consciente, luego ya el futuro nos dirá, ¿no?, qué responsabilidades hay que depurar, ¿no?, sobre cierta gestión y demás. Lo digo porque el Ministerio del Interior es plenamente consciente de por qué está sucediendo esto, ¿no? Porque muchos colectivos policiales llevan ya en los últimos 2 años, en muchas ocasiones, han dicho que no pueden controlar la ruta migratoria que conecta Argelia con España, que no hay efectivos suficientes, que no pueden interceptar todas las embarcaciones y que muchas de estas embarcaciones están llegando ajenas a todo tipo de control policial. Entonces, obviamente, pues este tipo de perfiles han encontrado ahí una oportunidad de llegar a territorio europeo sin ser detectados. Por ser lo más pedagógico posible. Si en un momento dado parten 20 embarcaciones desde Orán, ya saben que de esas 20 embarcaciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hay desplegadas en zonas como Almería y Murcia, van a interceptar como mucho 10 de estas embarcaciones. Y eso es lo que logró introducir aquí a personas, a sujetos como Abdel-Bari, ¿no?, uno de los terroristas más buscados a nivel europeo, que en abril de 2020 es detenido en pleno centro de Almería y que había utilizado, o sea, había hecho uso de estas condiciones para acceder a territorio español sin ser detectado. Luego yihadistas que han sido detenidos en Barcelona, yihadistas que han sido detenidos en Madrid. Las investigaciones arrojan que al final el método que han utilizado para acceder a territorio nacional ha sido el método de la inmigración ilegal, pero porque se dan esas circunstancias, porque los efectivos, la Policía Nacional, los agentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tienen la logística ni tienen la capacidad humana para, en un momento de avalancha de embarcaciones procedentes desde Argelia, lograr interceptar todas esas embarcaciones, hasta el punto en el que en muchos momentos es más la inmigración ilegal, que escapa a todo tipo de control policial,
a toda esa inmigración ilegal que finalmente es interceptada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Repito, cuando se dan momentos en los que las condiciones meteorológicas a nivel marítimo son favorables, de allí no parten 10, 15 embarcaciones, de allí parten 20, 30 y 40 embarcaciones. Y lo hemos visto en muchos años. Sin ir más lejos, el 2021 cierra con más de 500 embarcaciones contabilizadas. Solamente en la provincia de Almería, más de 500 embarcaciones interceptadas. ¿Cuántas embarcaciones han entrado ajenas a... Es como un desembarco en Normandía. Claro, porque tira lanchas y el que llegue, estos yihadistas han conseguido ingresar en territorio nacional a través de esa ruta migratoria. Si son más de 500 las que se han interceptado, ¿cuántas han entrado y qué personas han accedido a territorio nacional? Y ya no solo hablo de ese perfil yihadista, sino hablamos de personas que están en pleno proceso de radicalización. A mí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me han dado buena cuenta de ello, de esos perfiles, de esos sujetos que están utilizando la provincia de Almería, que están utilizando Murcia, que están utilizando Levante y que están utilizando Baleares. Hay sujetos que han tenido que ser puestos bajo control exhaustivo a nivel policial, porque sus pasaportes indicaban que su origen no era un tanto preocupante, o los viajes que habían realizado en el pasado pues daban indicios, ¿no?, de que no venía a contribuir precisamente. Hace poco La Razón publicó una noticia, también la podemos ver ahora en pantalla, en la que indicaba que, según la Guardia Urbana, el 80% de los detenidos eran de origen magrebí, en concreto menores de edad, los menas magrebíes. El 80% de los delitos actualmente en la ciudad condal, llevados a cabo, cometidos por menas marroquíes. Y es curioso que si ahora vemos también el origen de esa inmigración, en el siguiente mapa, que es precisamente lo que tú estabas hablando, Rubén, ahí podemos ver cómo una gran mayoría de esa inmigración que nos llega a España es de origen marroquí. Ahí vemos el 84,13% marroquí, el 14,26% argelino y el resto por la zona de la costa oeste de África. Y esto nos lleva a una serie de comentarios o preguntas, que es decir, que esto es importante tenerlo en cuenta, porque se ha dicho muchas veces en televisión, se nos acusa de racista. Es decir, hay una relación directa, no decimos que el inmigrante sea en sí delincuente, pero sí decimos que actualmente en España gran parte de los delincuentes son inmigrantes, al menos estadísticamente, teniendo en cuenta que tenemos una población inmigrante de menos del 15%, casi, o sea, triplica en porcentaje, en relación de inmigración con delitos, a los españoles. ¿Esto por qué cuesta tanto entenderlo, Rubén? ¿Por qué también cuando lo muestras eres tachado de racista? Porque esto es un problema que afecta a todos, y a nosotros quizá menos, en el sentido de que somos hombres heterosexuales cristianos. Esto afecta principalmente a uno de los colectivos, a dos de los colectivos que más están dando caña en estos años, que es el colectivo LGTB y las feministas. Y es curioso también, los solicitantes de asilo, hay que ver el que solicita de asilo proveniente del Magreb, qué motivos alega por los cuales solicita asilo o solicita protección internacional. Y son, en su mayoría esas solicitudes se producen por esa persecución, ¿no?, por razones de sexo y por otro tipo de cuestiones, algo que nos arroja, ¿no?, que muy generosos, ¿no?, con ciertos círculos sociales, pues no son, ¿no? Al final esto les va a terminar a todos aquellos que nos tachan de racistas, que nos tachan de xenófobos, que nos ponen múltiples etiquetas. Al final va a golpear en las puertas de sus casas. Al final va a llegar un momento en el que tampoco nos va a hacer falta airear todas estas estadísticas, ¿no?, aunque vamos a seguir haciéndolo, ¿no?, pero no nos va a hacer falta, porque el problema va a ser tan evidente como es en países como Francia o como lo ha sido en Suecia, o como lo hemos visto hace nada en ciudades como Bruselas, ¿no? Después de, con todo y eso esto, que estaban celebrando la victoria. Con todo esto del Mundial. Lo curioso es que ellos no lo celebran de esa forma en su país de origen, claro, ¿no? Allí no se atreven a hacerlo. Es decir, que tienen aquí un comportamiento mucho más incívico del que tienen. Y porque saben que de alguna manera nadie les va a decir nada por ese miedo a ser llamado racista. Vimos, por ejemplo, todo ese tema de las violaciones que hubo en Inglaterra, repetidas, la policía lo sabía, pero no querían que fueran llamados racistas. O el caso de los abusos sexuales en Colonia, en el resto de Alemania, en las Navidades de hace 3 o 4 años.
decir, pero que vemos que es algo que se expande, ¿no? Esa espiral de silencio. Si no lo digo, si no lo veo, si miro para otro lado, quizá no exista, pero como tú decías, tú puedes evadir la realidad, pero la realidad no te evade a ti. Al final, para combatir un problema tienes que ser consciente del problema, ¿no? Exacto. Ir a la raíz del problema. Si decides no tomar conciencia de él, difícilmente vas a lograr controlar esta espiral que queramos o no, de delincuencia está muy estrechamente relacionada con la inmigración ilegal, y al final es fruto de eso, de que cuando tú dejas que perfiles que no tienes bajo ningún tipo de control accedan a territorio nacional a su libre albedrío, pues al final te encuentras con este tipo de episodios. Luego hay que examinar también muy bien qué inmigración ilegal es la que está dejando, porque es así de claro, ¿no? La que está dejando escapar países como Argelia o países como Marruecos. Hablamos muchas veces de que son jóvenes, de que pueden quizás aportar mucho en sus países de origen, pero al final también muchas investigaciones policiales nos arrojan que este tipo que estos jóvenes pues no han tenido una vida muy cívica en sus países de origen, es decir, que son sujetos que vienen cargados de antecedentes penales y que han complicado, que saben lo que es pelear y demás. Obviamente ellos si los dejan salir de esta forma es por algo, y el ejemplo se da muy bien en países como Argelia. Argelia tiene una bolsa de inmigración ilegal de origen subsahariano que es bestial, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con la inmigración ilegal de origen subsahariano que puede pasar por Marruecos o por Libia. La inmigración ilegal de origen subsahariano que se mueve por un territorio como Argelia es mucho mayor. Sin embargo, no vemos partir esa inmigración de origen subsahariano desde Argelia con destino a territorio nacional. Pero a sus jóvenes sí que les abre la puerta. Ellos utilizan esto muy bien para decir que ellos controlan la inmigración ilegal y que no necesitan ningún favor de Europa para controlar esa inmigración ilegal. Sin embargo, contra esa huida de jóvenes difícilmente conflictivos y decirlo de buena manera, y difícilmente de controlar, los deja salir sin ningún tipo de problema, y son imágenes que he aireado yo en muchas ocasiones. Nadie me puede decir que la ruta argelina está siendo empleada por inmigración ilegal que vive en condiciones infrahumanas, infrahumanas. Que dicen, no, son mujeres y niños, y ves olas y olas de hombres, y además en edad de combatir, que esto es importante. No, en Argelia, salvo algún caso de Siria, pero ahí estamos hablando de un ínfimo porcentaje. Más del 90% de la inmigración ilegal que está utilizando la ruta argelina ni precisa de protección internacional, ni de asilo, ni de nada que se les parezca. Luego es muy curioso las estadísticas que hemos visto antes en cuanto al origen, ¿no? Ese más de un 80% que proviene de Marruecos. Y también están las estadísticas de nacionalidades llegadas a territorio nacional, donde más del 65% de esa inmigración ilegal o procede de Argelia o procede de Marruecos. Estadística que el gobierno nos hurta desde el año 2020 y no sabemos por qué. Luego la magia del nacionalizado, que entonces pasa que es ejecutado como español. Claro, pero países como Italia o países como Grecia, e incluso la poca inmigración ilegal que está llegando a Malta, esos países no tienen ningún tipo de problemas en arrojar estadísticas en cuanto a nacionalidades de la inmigración. Luego favorecerá más o menos a las políticas que decidan poner sobre el foco esos países, ¿no? Pero la información está ahí, ¿no? Y tú puedes tomarla. Pero que en España se haya informado sobre las nacionalidades de los llegados hasta el año 2020 y desde ahí a entonces no sepamos quién está llegando a territorio nacional, pero tú con qué derecho has decidido hurtarme esa información, al menos tener una explicación, ¿no? ¿Por qué de Italia conocemos las nacionalidades? ¿Por qué de Grecia conocemos las nacionalidades? ¿De Malta o sin ir más lejos incluso de Chipre? Y el Ministerio del Interior, en un país como España, pues decide no informar no solo de nacionalidades, sino también de índices demográficos de esa inmigración ilegal. Los últimos que conocemos son del 2020. Cuando nos decían que más del 80% de esa inmigración ilegal que estaba accediendo a territorio nacional era
masculina, eran hombres o eran menores que eran niños, es decir... Me viene a la cabeza, no sé por qué, Teresa Rodríguez gritando, son nuestros niños. Claro, luego si ponemos en contraposición esos índices demográficos con los índices demográficos de todos los ucranianos que han llegado como refugiados a España, lo vemos totalmente a la inversa. Vemos que la mayoría son mujeres y niños y hay una cantidad menor que son hombres, ¿no? Eso te está diciendo un poco más dónde están los refugiados, ¿no? O de qué parte provienen y de qué parte no. Pues Rubén, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con este enigma, que creo que es fácil que en casas den respuesta. Es decir, muchas veces nos hacemos preguntas retóricas, pero que ya saben ustedes que tienen respuesta. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha costado también, llevamos mucho tiempo para que pudiera estar aquí con nosotros hablando de inmigración, que realmente eres un experto. Gracias por arrojar luz a este tema. Esperemos que tengas muchos éxitos en esta batalla y bueno, recomendarles a ustedes, pueden ver a Rubén Pulido en redes sociales, has recuperado Twitter, sí. Si no me equivoco, no sé si estás en Telegram. Pues de diversas ocasiones estoy en Telegram. Está en Telegram y Twitter porque de verdad merece la pena, es información de primera mano, información además que utilizamos muchos periodistas porque lo que pueden ver en sus redes no lo van a ver en otros medios, en todo caso aquí en 7NN. Como siempre, muchísimas gracias Rubén de nuevo. Un placer. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, nos vemos en la próxima ocasión.